que abra su Biblia en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 19. Evangelio de Lucas, en el capítulo 19. Vamos a leer las Escrituras a partir del versículo 1 y hasta el versículo 10. Cuando Jesús entró en Jericó, pasaba por la ciudad, y un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los recaudadores de impuestos y era rico, trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, ya que Zaqueo era de pequeña estatura. Corriendo delante, se subió a un árbol sicómoro y así lo podría ver, porque Jesús estaba a punto de pasar por allí. Cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. Entonces él se apresuró a descender y lo recibió con gozo. Al ver esto, todos murmuraban: ha ido a hospedarse con un hombre pecador. Pero Zaqueo, puesto en pie, dijo a Jesús: Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo restituiré cuadruplicado. Hoy ha venido la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Padre, gracias. Muchas gracias en esta mañana, Señor. Rogamos por el denuedo que viene de tu Espíritu Santo. Rogamos por la guianza y dirección que da tu Espíritu Santo. Rogamos por el poder y la autoridad que vienen de tu Espíritu Santo para predicar tu palabra en esta mañana. Oh Señor, cautiva nuestros corazones y nuestros pensamientos, de tal manera que podamos recibir todo lo que tú tienes para tu pueblo hoy, oh Señor. Y mira, oh Señor, si hay alguna oveja tuya aquí hoy que tú has traído, oh Señor, para que escuche tu voz y venga al redil. Oramos que sea salvo. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador y Redentor, te damos gracias. Amén y amén. El domingo pasado vimos la proclama y la demanda del Evangelio. El Evangelio, como veíamos, apunta a una persona, a Jesucristo, el Hijo de Dios, y a nadie más. Apunta a su persona y a su obra en la cruz para redimirnos de nuestros pecados. Y la demanda del Evangelio, como lo vimos en Romanos capítulo 1, es que todos obedezcan a la fe. Jesucristo es el tema del Evangelio. Se trata de Él. Él es el centro del Evangelio.
El evangelio no es principalmente, veíamos el domingo pasado, de unos buenos consejos. Se trata esencial y principalmente de una buena noticia. El evangelio de Jesucristo no se trata de lo que el hombre tiene que hacer para encontrarse con Dios, sino de lo que Dios ha hecho en su Hijo Jesucristo para llevarlo a usted a Él. Esta fe que promueve el evangelio, como veíamos, no es un acto de emoción liviana. No es un acto de emoción superficial, sino la sincera entrega a Cristo y a la verdad del evangelio. Es depositar toda nuestra confianza solo en Él para la redención y en nadie más. Esa fe que nos es concedida solo por gracia, por medio del evangelio. Como Pablo le dijo a los Efesios capítulo 1, versículo 13, en Él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa. Pero en esta mañana quiero ver un aspecto más del evangelio. El cambio verdadero que el evangelio produce. Lo que es capaz de hacer y que hace el evangelio en un pobre pecador. El evangelista muy conocido llamado Billy Graham, que hoy está con el Señor, cuenta que en una ocasión en que volaba entre las ciudades de Atlanta y Houston, en el avión también iba un texano ebrio, quien en voz alta y ofensiva maldecía, causando pena especialmente a los que viajaban con Billy Graham. Por fin alguien se acercó al borracho para hacerle callar y le dijo: Señor, ¿no ha visto que Billy Graham está en el avión? Controle su lengua. A lo que el borracho replicó: ¿qué dice? Que Billy Graham está en el avión. ¿Dónde está? Enseguida se levantó y se abrió paso para buscar al evangelista. Por fin encontró a Graham y estrechándole la mano le dijo: Señor Graham, choque sus 5. Soy un convertido suyo, le dijo. Mirándole seriamente, Billy Graham le contestó: quizás usted sea un convertido mío, pero por lo que veo y oigo, usted necesita ser un convertido de Jesucristo. Amados míos, esta fe que salva, esta fe que el evangelio demanda, no es una fe estéril, sino una fe que lleva al pecador al arrepentimiento, a la confesión de su pecado, a volverse de todo corazón al Señor. La verdadera y genuina transformación solo se encuentra en Jesucristo por medio del evangelio. Nada ni nadie podrá hacer en nosotros o en otro lo que solo el evangelio puede hacer y hace: transformarnos y cambiarnos por el poder del Espíritu Santo. Esto no es un asunto de propio esfuerzo. El cambio no es un asunto de propio esfuerzo o de fuerza de voluntad. Es la obra de Dios en el corazón de un hombre. Solo Jesús quiebra el poder del pecado sobre nosotros y nos hace libres.
En el pasaje que leímos, Lucas nos muestra con el encuentro del Señor con Zaqueo, el asombroso y poderoso evangelio que nos ha salvado y transformado. ¿Cómo fue transformado Zaqueo, el publicano, codicioso y avaricioso, en un discípulo de Jesucristo? Miren en primer lugar conmigo un poco de su historia, como Lucas solamente lo relata en su evangelio. Nos dice de este hombre que era un recaudador de impuestos. Y no solo un recaudador de impuestos, sino el jefe de los recaudadores de impuestos en Jericó. Ya al decirnos que era un recaudador de impuestos, nos está hablando de el carácter de este hombre. Los recaudadores de impuestos tenían una mala fama y era ganada. Este era, para aquellos días, un gran pecador. Los recaudadores de impuestos se les consideraba corruptos y lo eran. Ladrones y también lo eran. Extorsionadores, avaros, codiciosos y lo eran. En Israel, los únicos que vivían bien, además de los romanos, con comodidades, eran sus colaboradores, los recaudadores de impuestos. Estos eran los más ricos de la sociedad, pero también los más odiados y repudiados por la sociedad. Eran odiados por los judíos, estaban excluidos de la sinagoga, lo cual equivalía a estar excluido de Dios mismo y de la comunión con el pueblo. Se les consideraba traidores y lo eran. Estaban estigmatizados por el desprecio, consumidos por la codicia de riquezas, por el amor al dinero, a las posesiones y a las comodidades de esta vida. Como muchos hoy son consumidos por sus pecados. Solo la gracia de nuestro Señor Jesucristo podría sacar a un hombre de esta condición, de esta perdición. Y esto fue lo que Cristo hizo con Zaqueo. Quizás cuando un hombre llega ahí, al punto que estaba Zaqueo, pudiera pensar: no hay esperanza para mí. Pero quizás nosotros también pudiéramos albergar la duda de que no hay esperanza para ese gran pecador. Esto en verdad no funcionará conmigo, podría decir un hombre así. Estoy muy hundido en mi pecado. Pero amigo mío, si tú estás en esta condición de Zaqueo, quiero decirte en esta mañana que tú eres el mejor candidato para el evangelio. Porque sabes muy bien que por ti mismo jamás podrás llegar al cielo. Que por ti mismo jamás podrás encontrarte con Dios en aquel día. Yo te digo hoy, hay esperanza para ti. Jesús murió para salvar a los pecadores. Corre a Jesucristo hoy y serás salvo. Como él mismo lo declara: no he venido para llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Marcos capítulo 2, versículos 16 y 17. ¿Qué es esto? Decían que él come y bebe con los publicanos y pecadores. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos.
no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Trae a memoria la ramera Rahab. Está en la galería de la fe de Hebreos 11. Ella fue salvada por la fe. El perseguidor de la iglesia, Saulo de Tarso, fue salvado por la fe. El ladrón en la cruz fue salvado por la fe. Acuérdate de mí, Señor, cuando vengas en tu reino. Pero Jesús no lo miró y le dijo: te falta mucho por cambiar, te falta mucho por transformar. No, de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. El peor estado de un pecador es cuando se considera a sí mismo bueno y justo y merecedor de la salvación y del cielo. Soy bueno, soy mejor que el promedio. Quizás no necesito el evangelio, pero mi hermano sí, pero mi vecino sí, pero mi compañero de trabajo sí. Pero yo no. Te glorías en tu moralidad, te glorías en tu bondad, te glorías en tu andar correcto. Soy un buen padre. Mis hijos me lo escriben y me dicen: no hay padre como tú. Soy un buen esposo. Nunca he engañado a mi mujer. Soy una buena esposa, devota de mi esposo, una buena madre, un joven ejemplar, un hijo ejemplar. No me meto con las drogas, no soy un borracho, tengo un currículo perfecto para entrar al cielo. Ando conforme a la regla, soy un buen ciudadano, nunca he tenido una multa. De seguro que estaré en el cielo junto a los santos apóstoles en aquel día. Otros pudieran añadirle: soy además un buen religioso. Oro por los alimentos todos los días. Nunca se me olvida. Voy a la iglesia. Tengo una Biblia y además la leo. Amigo mío, estás descansando en tu propia justicia. Estás perdido. No te engañes. No te encontrarás con Jesús en aquel día. Estás destituido de la gloria de Dios y tu justicia no alcanza la demanda de Dios. Está escrito: nada te puede salvar excepto Jesús. Eres un pecador perdido y tu bondad no sobrepasa el estándar de Dios. Tu justicia propia no podrá librarte de la condenación. Refúgiate en Jesucristo en esta mañana y en su obra redentora en la cruz del Calvario y serás salvo. Romanos capítulo 3, versículo 10. No hay bueno ni aun uno. Como está escrito: no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Si no entras por la puerta, la cual es Jesucristo y Jesucristo solo, estás perdido. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Efesios capítulo 2. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero aquí está Zaqueo, el gran pecador, hombre despreciado,
Lucas nos dice que trata de ver quién era Jesús. Un recaudador de impuestos desea ver a Jesús. Esto no es normal. Y parece que la curiosidad de Zaqueo no era superficial. Quiere ver a Jesús, pero todos los que querían ver a Jesús no tenían la misma intención. Él quiere ver a Jesús. Jesús se especializa en defraudar a los curiosos y superficiales, como Herodes, que el mismo Lucas nos narra en el capítulo 9, versículo 9, que dijo: ¿quién es entonces este de quien oigo tales cosas? Y procuraba ver a Jesús. Pero Herodes no procuraba ver a Jesús como Zaqueo procuraba ver a Jesús. Lucas nos dice que corrió delante Zaqueo, corrió delante, versículo 4, corriendo delante se subió a un árbol sicómoro y así lo podría ver, porque Jesús estaba a punto de pasar por allí. Se subió a un árbol sicómoro. Esto no era apropiado en la cultura de aquel entonces, subirse a un árbol para ver a alguien, y menos un hombre de la categoría de este. Algunos pueden poner énfasis en el esfuerzo de este hombre para tratar de ver a Jesús, para enfatizar la salvación por obras y por el esfuerzo humano. Pero de ninguna manera. Pero lo que sí podemos ver aquí es cómo la urgencia que Dios mismo pone en un corazón necesitado se abre paso. A pesar de los obstáculos, se abre paso. Quizás sea subirse a un árbol o abrir el techo de una casa para llegar donde está Jesús. Es la obra de Dios. Ni las multitudes, ni las propias deficiencias de la persona podrán impedir que Jesús encuentre a su oveja. Nada ni nadie lo podrá impedir. Jesús no se valió de nuestra destreza para encontrarnos. Por más torpe que seamos, Él nos encontrará. Lucas nos dice que él desea ver a Jesús, pero el que lo ve a él es Jesús. Mire conmigo, en segundo lugar, un encuentro divinamente preparado. El versículo 5 nos dice: cuando Jesús llegó al lugar, ¿quién miró a quién? Miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. Prepara. Wow. Qué impactante esto. Reina Valera dice: es necesario. ¿Qué pensaría Zaqueo? A mí, hay otro Zaqueo aquí. ¿Hay algún otro Zaqueo? Tú te vas a quedar en mi casa. Si aún los pecadores judíos no se quieren quedar en mi casa, tú te vas a quedar en mi casa. Pero hermanos míos, antes que el hombre busque a Dios, es Dios mismo, es el Señor mismo quien sale a su encuentro. Este encuentro de Jesús con Zaqueo ya estaba arreglado divinamente. No hay ninguna coincidencia. No
hay coincidencia, no hay suerte en la salvación. Es el plan de Dios llevándose a cabo. Busqué en el diccionario la palabra casualidad y la describe así: casualidad, suceso que se producen sin una intención previa o sin una necesidad de orden natural. Casualidad, suceso que se produce sin una intención previa. Esto no es casualidad, porque hay una intención previa de parte de Dios, y muy previa, desde antes de la fundación del mundo. Bendito sea nuestro Señor, que busca al que no le busca. Es Él mismo que sale en busca de sus ovejas. Zaqueo, desciende. Hoy he venido a posar en tu casa. Te he venido a buscar, muchacho. Le sale al encuentro y le pide alojamiento al pecador. Esto es gracia, esto es misericordia, esto es un gran honor. Un gran honor que se le concede ¿a quién? Jesús dijo: ¿cuál es el más honorable de esta ciudad para yo quedarme allí? ¿Cuál es la casa donde mi reputación no se va a ver afectada para yo quedarme allí? No. En la casa de un traidor, en la casa de un gran pecador, ahí he venido a quedarme. Jesús no tiene que dar cuenta a nadie para salvar una oveja suya. No tiene que dar cuenta a nadie de cómo la salva, ni de cómo la trae. Él es el dueño de la oveja. La traerá como Él quiera. Pero nosotros somos muy buenos para ponerle reglas a la gente de cómo debe llegar a Cristo. Sorpresa. Para los presentes, escándalo. Todos murmuran. Al ver esto, todos murmuran. Ha ido a hospedarse con un hombre pecador. Juan capítulo 10, versículo 16, dice el Señor: tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también me es necesario traerlas. Y oirán mi voz. Y serán un rebaño. Y un solo pastor. Gloria a Dios. Noten el versículo 10, cómo concluye el Señor: porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ha venido a buscar, ha venido a buscar lo que se había perdido. No estaba allí por casualidad, sino con el propósito de buscar de manera especial a esta oveja perdida, así como salió a buscar a la mujer pecadora de Samaria. Juan usa el mismo lenguaje. En el capítulo 4, versículo 4, le era necesario pasar por Samaria. Le era necesario pasar por Samaria. Oh, así buscó a Zaqueo, así buscó a esta samaritana, así te buscó a ti y también a mí. Aleluya. Así nos encontró el Señor. Puedes meditar cómo el Señor te encontró.
Puedes traer a memoria cómo viniste a Cristo o cómo Cristo te trajo a Él. Compara tu testimonio con el del otro para ver si es igual. Pienso que no lo será, pero el mensaje es el mismo. Aquí está el Señor. Zaqueo. No es cualquiera que grita Zaqueo. Cualquiera de la multitud, Pedro, Juan, pudiera gritar las mismas palabras, Zaqueo. Pero no van a hacer lo que solo la palabra de Cristo puede hacer en un corazón. No se trata de palabras. Porque el evangelio no consiste en palabras, sino en poder. Y poder de Dios. Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy he venido a posar en tu casa. Esto no es un consejo. Él llama a las cosas que no son como si fueran. Cuando Él llama, no hay forma de resistirse. Desciende. Sígueme. Hermanos míos, Él nos conoció a nosotros antes de que nosotros le conociéramos a Él. ¿Acaso Jesús ignoraba quién era el hombre que estaba en el árbol? Al contrario, porque sabía quién es Él, es que hace el llamado. Van hablándonos del redil y las ovejas, dice el capítulo 10, versículo 2. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este le abre el portero y las ovejas oyen su voz. Llama a sus ovejas por su nombre y las conduce afuera. El verso 14 del mismo capítulo dice Juan: yo soy, dice el Señor, el buen pastor. Conozco mis ovejas y ellas me conocen. Date prisa. Esto no se puede retardar. Qué increíble. Qué hermoso es el Señor. El profeta dice que nos atrae a latigazo, ¿verdad? Con cuerdas. ¿De qué? De amor. Nos atrae con cuerdas de amor. ¿Qué fue lo que nos conquistó del Señor? ¿Su severidad quizás? No. Su amor, su misericordia, su paciencia, su ternura. Jesús no trató a todos los pecadores de la misma manera. Desilusionó a muchos. A otros le reprendió duramente. Pero a sus ovejas siempre trató con paciente amor. Al joven rico se la puso en China. Vende todo lo que tienes y ven y sígueme. Algo muy simple. Pero a la samaritana le dijo: dame de beber. Dame de beber. Si tú conocieras quién es el que te pide de beber, tú le pedirías y Él te daría agua de vida eterna. Aunque Él sabe que 6 maridos has tenido y que el que ahora tienes no es tuyo, pero aún así tú le pedirías y Él, ¿qué dice el Señor?
te daría agua de vida. A la mujer pecadora, mujer, ¿quién te ha condenado? Ninguno, Señor. El único que la puede condenar es Él, pero le dice: ni yo te condeno. Ve en paz y no peques más. Pero a los fariseos lo trató con severidad. A los que se justificaban a sí mismos les llamó sepulcros blanqueados, hipócritas, hijos de vuestro padre el diablo sois. Él usó esas palabras con sus ovejas, pero con los hipócritas, con los que se justificaban a sí mismos, con ellos sí la usó. Están muy lejos, no sois de mis ovejas. Hermanos míos, nuestra evangelización no debe ser mecánica. Nuestra evangelización debe ser sensible al Espíritu de Dios. No puede ser mecánica. Tiene que haber sensibilidad espiritual. Pablo al carcelero: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Hechos capítulo 16. Felipe y el etíope. Hechos capítulo 8, versículo 35. En adelante dice: entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esa escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo: te falta un año de discipulado. Eso no es así, le dijo Felipe. No, Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió y dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro. Y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Alabado sea el nombre del Señor. Este es el evangelio. Esto no ocurre porque el pecador lo merezca. Zaqueo no merece ese trato. Antes, al contrario, merecería el desprecio. Pero no recibe el desprecio. Recibe misericordia y compasión. ¿Por qué lo hace? Porque Dios quiso, por su pura gracia y misericordia. Como Pablo lo testifica en el capítulo 1, versículo 16 a Timoteo: pero por esto fui recibido a misericordia, para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer en él para vida eterna. Y allí dice: por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, al único Dios, a Él sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oh, hermanos míos, este es el evangelio. Es el evangelio de la gracia de Dios, de una gracia que no es en vano, una gracia que salva y transforma y cambia. Por eso mira conmigo en último lugar el publicano salvado y transformado. Zaqueo, date prisa, desciende, ven conmigo. Es lo que el Señor le está diciendo. La respuesta
al llamado del Señor. Entonces él, Zaqueo, descendió a prisa. Se apresuró a descender y lo recibió. ¿Cómo lo recibió Zaqueo? ¿Cuál es la palabra que aparece allí? Gozo. El gozo es una característica distintiva de todos los que son salvos. Lo recibió con gozo, obediencia gozosa. Desciende deprisa, lo recibe con gozo, aleluya. El evangelio es poderoso para salvar y también para transformar. Pero el evangelio no transforma después que la persona obedece. Es que para obedecer se requiere la transformación. El evangelio no transforma cuando el hombre hace su parte y luego Dios hace la suya. La salvación es monergismo, es totalmente de Dios. Él, por el evangelio, produce el cambio que Él quiere. Por el evangelio, Él obra en la intención, en el corazón del que está oyendo el evangelio, para que responda con fe y arrepentimiento al Señor. Hay cambio desde el inicio hasta el fin. Este es el evangelio. Ahora, ¿cuán poderoso es el evangelio? ¿No acaba de decir Lucas en el capítulo anterior que Jesús dijo que más fácil entraría un camello por el ojo de una aguja que un rico entrar al reino de los cielos? ¿Y este quién era? Un rico. Lucas capítulo 18, 25 dice: porque es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de Dios. Es imposible para el hombre hacer esto, dijo el Señor, cuando el rico se fue entristecido porque tenía muchas posesiones. A los que los discípulos respondieron: entonces ¿quién va a ser salvo? Si los ricos no van a ser salvos, estamos muertos. Lo que no logra un rico, ¿quién lo podrá lograr? Pero Jesús respondió, versículo 27: lo imposible para los hombres es posible para Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Lo imposible para el hombre es posible para Dios. No hay pecado, hermanos míos, no hay pecado que Jesús no pueda vencer. No hay pecado que Él no pueda quebrar. No hay pecado que le pueda detener. Ni la codicia, ni la idolatría, ni el adulterio, ni la fornicación. Nada es más fuerte que Jesús y el evangelio. Nada. En ese llamado de Jesús al alma de este hombre perdido por el evangelio, su Santo Espíritu actúa en su corazón, poniendo el deseo que él no tenía, la inclinación que él no tenía hacia Dios en su corazón. ¿Cómo va a entender Zaqueo? ¿Cómo va a entender Zaqueo? ¿Cómo va a ver Zaqueo que Cristo es más y mejor que su dinero? Hermano, el pecador no va a entender eso por tu palabrería. Ni por tu método. El único que puede
hacer esto es Dios, el Espíritu Santo en el corazón. No te andes preocupando tanto por las palabras que vas a usar. Depende del Espíritu de Dios. Sé sensible. Es Él que tiene que trabajar en un corazón para que responda, para que escuche lo que no ha escuchado, para que vea lo que no ha visto, para que entienda lo que no ha entendido. ¿Cómo el hombre va a mirar que Jesucristo es mejor que sus placeres, que sus pecados? Un verdadero milagro tiene que ocurrir en su vida. Y resulta que es así. La salvación es un verdadero milagro. Esto es lo que las Escrituras le llaman el nuevo nacimiento. Nacer del Espíritu, nacer del agua y del Espíritu, resucitar a Dios. Ahora puede ver lo que no veía, ahora puede creer en quien no creía, ahora puede entender lo que no entendía, ahora puede responder con fe, con arrepentimiento, con adoración y amor al Señor. Cristo lo ha salvado. Aquí está una respuesta de fe enseguida. Se apresuró. Son términos que hablan de la obra de Dios en su corazón. Enseguida se apresuró, gozoso, muy contento. Oh, no, hermano mío, sácate eso de la mente. Que el verdadero evangelio siempre tiene que producir ofender al pecador. Sácate eso de la mente. ¿De dónde lo sacas? Que el verdadero evangelio tiene que enojar a las personas. No, la Biblia sí me dice quiénes son los que se enojan, que crujen los dientes. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí, hoy doy nuevas. ¿De qué? De gran gozo. Os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la casa de David un Salvador, que es que Cristo el Señor. ¿Y qué dijeron? ¿Qué dijeron los pastores? Estamos muy enojados. ¿Qué dijeron los pastores? Dice que estaban como regocijados, como Zaqueo, gozoso. Por supuesto que el evangelio confronta un corazón, por supuesto que redarguye, pero también produce gran gozo en el corazón de los que creen. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo un hombre lo vuelve a esconder, y de alegría por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. ¿Qué fue lo que sentiste? ¿Qué fue lo que experimentaste cuando te encontraste con Jesús? ¿Qué fue lo que? Yo no podía dejar ni terminar al que me estaba hablando. No lo quería dejar de terminar. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Mi hijo, déjame terminar, me decía el evangelista. Estaba gozoso y loco por dar el paso. Dígalo ya. El evangelio incomoda a los hipócritas, a los fariseos, a los que se justifican a sí mismos, pero produce gozo en los que reciben
a Cristo de corazón. Primera los Corintios 1:23. Pero nosotros predicamos a Jesucristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Para uno tropezadero, para otro locura. Estos son los que se pierden. Pero para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Respuesta gozosa. Restitución. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo a Jesús: Señor, la mitad de mis bienes. ¿Cuánto es que Zaqueo va a dar? Señor, el 10%, el diezmo, ¿va a dar, Zaqueo va a dar el diezmo? No, la mitad de mis bienes. ¿Quién se lo pidió a Zaqueo eso? Jesús le hizo la misma demanda a Zaqueo que le hizo al joven rico. No, porque Jesús conoce, ¿qué? A cada cual. Es la obra de Dios en el corazón de este hombre. Señor, la mitad de mis bienes, que no eran poco porque era rico, doy. ¿A quién? A los pobres. La mitad de mis bienes daré a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguien, yo lo restituiré. ¿Cómo lo va a restituir? Cuadruplicado. Esto es salvación, hermanos míos. Esto es salvación. Esto es cambio. Aquí hay salvación. Aquí hay cambio. Aquí hay transformación. Cuadruplicado. Esto concuerda con la demanda de la ley de la restitución. Y Jesús declara: hoy ha venido la salvación a esta casa. Hoy ha venido la salvación a esta casa. Pero la salvación no ha venido porque Él va a dar el 50% de lo que tiene, ni porque está dispuesto a restituir. No, es al revés. Él va a dar el 50% de lo que tiene y va a restituir porque ha sido salvado. Es al revés. El cambio no puede venir. El cambio de conducta no puede preceder al cambio del corazón. Él cambia el corazón y lo demás vendrá. Oh, amados míos, y a veces no viene tan rápido. Zaqueo dijo: todo, la mitad hoy. Todos los ricos que se convirtieron en la escritura dieron la mitad. Pero usted toma un episodio de las escrituras y se lo aplica a todo el mundo. Pero no es así. Es fruto, sí es fruto. Pero a veces el fruto viene a 30, a 60 y a 100 por uno. Pero usted quiere el 100 para poder decir lo que Jesús dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Pero Dios sabe quiénes son los suyos. Alabado sea el nombre del Señor. Quizás el cambio no sea tan perceptible para ti, pero el Espíritu Santo sabe lo que ha hecho en esa alma. Amados míos, una de las evidencias del Evangelio de Jesucristo en verdad es lo que puede obrar y operar en una persona. Como Zaqueo, el Evangelio de Jesucristo, amigo mío, puede darte un nuevo comienzo.
Evangelio es el único que te puede dar un nuevo comienzo, volver a empezar. No importa cuál haya sido tu pasado, no importa cuál haya sido tu pasado de inmoralidad, de robo, de mentira, de engaño, no importa cuál haya sido tu pasado, Él tiene el poder para cambiarte y hacerte de nuevo. El Evangelio de Jesucristo es poder de Dios, produce un cambio auténtico, produce una renovación auténtica de adentro hacia afuera, una transformación del corazón. No tan solo una transformación cosmética de apariencia, es un cambio verdadero. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué dijo Cristo? ¿Nueva qué? Criatura es. Es nueva criatura, no es media. No es casi. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. ¿Por quién? Por Jesucristo y su Evangelio. Oh, amado, vale la pena seguir a Jesucristo. Él es la perla de gran precio. Él es lo más hermoso. Él es lo más precioso. Él es lo más, aleluya, valioso que nos puede tocar. Porque el Hijo del Hombre, este es el Evangelio, hermano, ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido.